Bueno, les hago una pregunta. A ver, así me ordeno mentalmente en dónde estoy. Ustedes tienen que entregar un trabajo la semana que viene. Sí. El otro día hicimos una clase de consulta que tuve 4 o 5 alumnos que estuvieron preguntando. Quiero saber el resto cómo va, si hay alguna consulta, si quieren contarme algo. Yo ya se lo envié, profe. Ah, no entré al claro, no, no, como tengo silenciadas todas las notificaciones, pues si no me llegan 80.000. No lo vi. Bueno, si ya lo entregaron, bien. Así lo puedo ir mirando y corrigiendo. Los que no lo entregaron todavía tienen consultas. Yo, profe, hay una del sistema digestivo que bueno, trata, viste, de que una persona que comió mucho, Bien. y que sentía como dolor en el pecho, pero que no era, no tenía nada que ver con el corazón. La verdad que esa me mató, no sé qué podría ir. Sí, en realidad lo estuvimos analizando la otra vez y, a ver, en realidad, nada, plantea como una situación así de mucha comida, de alcohol, de cigarrillo y de una actitud como muy pasiva después, ¿no? Como que se tiran en un sillón a mirar la tele. Y la realidad es que estuvimos analizando un poco, bueno, la absorción de los nutrientes a nivel del intestino, la absorción de alcohol, el cigarrillo que tal vez acelera un poco la circulación sanguínea, y esa circulación a su vez se ve como muy acelerada por toda esta absorción de nutrientes y demás. Entonces, concluimos en que este dolor de pecho tal vez no tenga que ver con un infarto, digamos, o con un posible paro, sino que tenía que ver con esto, con la aceleración en la circulación de la sangre, ¿sí? Que necesita bombear sangre como más rápido y con mucha carga de nutrientes, y bueno, ahí decíamos que esta persona había sentido como un dolor en el pecho. Concluimos de esa manera entre todos. Gracias, profe, ahora me quedó más claro porque, claro, no entendía qué podría ser. Claro, sí, tiene que ver, en realidad tiene que ver con la circulación, con el sistema circulatorio. Y cuando me Más, pongo, más, claro, cuando me pongo a pensar qué es lo que está circulando, bueno, están circulando nutrientes, moléculas que tienen que ver con el alcohol, y el cigarrillo que acelera un poco más y que también sobrecarga la respiración, y el corazón se tuvo que esforzar en un hombre grande, bueno, claro, entonces, bombea más sangre, entonces capaz, claro, el dolor ese que sentía era. claro, Ahí eso, está. bien. Bueno, para los que recién se unan, estábamos hablando sobre el trabajo que tienen que entregar la semana que viene, ver un poquito si tenían alguna consulta, algo que no habían podido resolver los que no se conectaron la semana anterior cuando hicimos la clase de consultas para el trabajo. Alguien me había dicho si iba a retomar preguntas el viernes, que no tuvimos clases. Doy el espacio ahora como para que puedan preguntar. ¿Alguien no pudo ni siquiera empezarlo? Yo estoy recién empezando, profe. Bien, vos, Ingrid, estuviste en la clase de consultas. No, porque no había empezado justamente. Ah, bien. Bueno, Empecé este fin de igual semana. cualquier cosa, nada, nos vamos a ver el viernes, me consultan y si no, me preguntan por WhatsApp, no tengo problema. Sí. En realidad, a ver, el trabajo es un trabajo de aplicación, ¿sí? Ustedes para resolver estas preguntas de razonamiento tienen que volver a revisar contenidos que ya aprendimos para poder pensar, ¿sí? Razonar cómo resolverlas, ¿bien? Entonces, la idea del trabajo integrador o de aplicación es que ustedes vuelvan sobre los contenidos que ya aprendimos.
y que puedan, nada, ver en qué estoy flojo. A ver, estoy flojo en el circulatorio, estoy flojo en el digestivo, no puedo resolver esto que tiene que ver con el sistema urinario, entonces volver al tema y volver a repasarlo. La idea o el objetivo mío es ese, que ustedes tengan que volver a revisar, a leer y poder relacionar un aparato con el otro, ¿sí? Entonces, si vos me preguntás, ¿entra en el parcial? ¿Alguna de estas preguntas va a aparecer en el parcial? No, yo en un parcial no les voy a poner una situación problemática que tal vez alguno no pueda resolver. El parcial, a ver, es una evidencia más de que ustedes leyeron, que incorporaron el tema y que ustedes pueden dar cuenta de lo que aprendieron. Es eso el parcial. ¿Qué aprendieron? Bueno, no sé, aprendieron la circulación mayor, la circulación menor, el orden de los órganos del aparato digestivo, la diferencia entre digestión química y física. O sea, el parcial es como muy cuadrado, si querés, en ese sentido. O sea, profe, que la prueba va a ser lo que lo que nosotros leímos prácticamente, o sea, lo que podemos retomar prácticamente de todo y te vamos a hablar lo que nosotros entendemos. No, en realidad el parcial abarca todos los contenidos que les fui enseñando en las clases. Y obviamente lo que ustedes hayan leído del libro para ampliar. No les voy a preguntar nada que yo no haya enseñado, eso seguro. Bien. Por ejemplo, a ver, para que entiendan la pregunta de parcial. Explique la circulación mayor. Y ustedes empiezan por la arteria aorta, ¿sí? Van a todas las células del cuerpo, parten del ventrículo izquierdo y vuelven a la aurícula derecha por las venas cava superior e inferior. ¿Qué tipo de sangre circula? Digamos, es esto, no tiene nada de, no tiene ninguna complicación. Si ustedes estuvieron en las clases, tomaron apuntes y lo estudiaron, lo pueden resolver perfectamente. Nada va a ser, nada va a incluir un razonamiento como este trabajo que tienen que entregar. La idea del trabajo es que ustedes puedan relacionar y tengan que volver a leer lo que yo enseñé. ¿Se entiende? Pero el parcial no va a tener esta complicación. Bueno, chicos, me extrañaban, están todos. Vamos, ahí viene Leonel, somos 27 conectados, no lo puedo creer. Les vino bien, les vino bien una semana de no verme, ¿no? No, en realidad el miércoles pasado nos vimos, sí, pero me vi con poquitos, porque hicimos el repaso. Todas las que quieran. No, entre hoy y el viernes voy a empezar con otra función vital que no es la de nutrición, es la de control, pero el parcial va hasta el sistema urinario. ¿Bien? Por eso con lo que es de la nueva función que vamos a empezar hoy, voy a ir muy despacio y simplemente van a recibir la clase y nada más. Pero el parcial es todo lo de célula, que es el capítulo 1 del libro, y es lo primero que vimos, y los 4 aparatos y sistemas que conforman la función vital de nutrición. Digestivo, respiratorio, circulatorio y urinario. Hasta ahí. Tengo algo escrito en el chat, esperen. Micaela, me pones profe y la primera. ¿Te referís a la primera qué? A ver, ¿tenés micrófono? Perdón, profe. Me refiero a la primera del sistema urinario. A Esa ver. no la entendí bien. ¿La tenés, la pregunta, para leerla? Porque yo no la tengo acá. Sí, ahí la busco. Vale. O si alguien la tiene a mano para leerla. Dice, ¿por qué usted no querría suprimir completamente la secreción del HCI en el estómago? Pero esa es de digestivo. No. Dice, imagina el descubrimiento de una nueva toxina que bloquea la reabsorción en el tubo renal.
pero que no afecta a la filtración, previa a los efectos a corto plazo de esta toxina. Bien, nosotros aprendimos que en el nefrón, ¿sí? En la parte del glomérulo de la cápsula de Bowman se da la filtración de la sangre. Eso no estaría bloqueado. Pero después vimos que de ese nefrón y de esa cápsula de Bowman se continúan una serie de tubos o túbulos, ¿sí? Que era el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Y vimos, a su vez, que rodeaba o acompañaba el trayecto de estos túbulos el vaso sanguíneo digamos, que ingresa la sangre para ser filtrada. ¿Bien? Y ahí vimos que se daban dos mecanismos, uno de reabsorción y otro de secreción. Y dijimos que era muy importante, que eran muy importantes los dos procesos que se dan entre los túbulos y el vaso sanguíneo que los acompaña para la formación de la orina. ¿Bien? Si vos, ahí acabo de hablar de la normalidad, digamos, no de lo patológico. Si vos patológicamente incluís una toxina que uno de esos dos procesos se ve bloqueado, en la formación de orina, ¿sí? Vas a encontrar sustancias que habíamos estudiado que no debemos encontrar. Por ejemplo, pus, proteínas, sangre, albúmina, glucosa, ¿sí? Entonces, esos procesos, el de filtración, el de secreción y el de reabsorción, son necesarios para la formación de la orina, para que la orina se forme de manera óptima. Cualquiera de esos procesos que se encuentre alterado va a formar una orina que no es la normal, entre comillas. ¿Bien? ¿Se entendió, Micaela? Sí, gracias, profe. Bueno, ven, como siempre, para resolver la pregunta de razonamiento tengo que volver a lo, porque siempre nos están dando como algún tipo de patología mínima, ¿sí? Tengo que volver a lo que conozco como normal para poder decir, bueno, ¿qué es lo que no va a funcionar? ¿Qué función de todas las que conozco de este aparato sistema se va a ver afectado? Entonces, algo no va a resultar como lo que yo estudié, ¿bien? Entonces, sí o sí, indefectiblemente, tienen que volver al contenido que aprendimos. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna consulta más? Todas las que quieran, ¿eh? No me molesta para nada, al contrario, porque es orientador para que lo puedan entregar. Piensen que este trabajo se califica con calificación numérica, así como se califica el parcial, ¿sí? Entonces el primer cuatrimestre tiene 2 calificaciones y el segundo cuatrimestre tiene otras 2. ¿Bien? Lo mismo vamos a hacer para fundamentos, pero no los quise como abrumar con tanto porque sé que hay otros docentes que les están dando trabajos. Así que por ahí, previo al parcial, hacemos un trabajo como de repaso, ¿sí? Pero quiero primero que terminen con esto. Si no, los vuelvo locos y no van a hacer nada como corresponde. Bien. Por lo que veo, no hay más consultas. Bueno, cualquier cosa igual saben que me pueden escribir por mail, por WhatsApp, por donde quieran. Bien, vamos a empezar. Hoy, simplemente, si quieren, den vuelta a la hoja, pongan fecha de hoy, como en el secundario, y vamos a empezar a ver, nosotros vimos una función vital, que la mencionamos como la función de nutrición, ¿sí? Y ahí trabajamos sobre 4 aparatos y sistemas. Eso quedó. Ahora, el organismo humano tiene una segunda función vital, lo habíamos visto en el mapa conceptual que yo les había mostrado, que es la función vital de control. ¿Bien? En esta función vital de control habíamos mencionado a 2 sistemas. Al sistema nervioso y al sistema endocrino. Lo pueden encontrar sin tilde, hay muchas personas que lo mencionan endocrino, pero yo soy vieja y para mí es endocrino, con tilde en la O. Suena más lindo. Bien. Estos 2 sistemas se van a encargar, ¿sí?, de controlar, esperen que ahí viene Agustín,
se van a encargar de controlar todas las funciones metabólicas y orgánicas, del cuerpo humano. Profe, disculpe, no la escuché. ¿Se encargan de? Ahí voy, a ver, espérame. ¿Estas funciones se van a encargar de? Estos dos sistemas se van a encargar de controlar las funciones metabólicas y orgánicas, o sea, lo que pase a nivel celular y lo que pase a nivel de órganos del cuerpo humano. Gracias, profe. ¿No? Bien, entonces vamos a empezar, antes de hablar de cualquiera de los dos sistemas y de los tipos de control que ejerce cada uno, vamos a empezar a hablar de a qué me refiero con este control de las funciones metabólicas. Bien, entonces esperen que control de las funciones metabólicas. Y nos vamos a retrotraer, ¿sí?, a la membrana plasmática de la célula. ¿Se acuerdan en aquel capítulo 1? Vimos cómo estaba formada la célula, vimos también qué función cumplía esa membrana en cuanto a la permeabilidad selectiva, trabajamos sobre transporte pasivo y transporte activo, ¿bien? Y antes de meternos en qué tipo de control ejerce cada uno de estos sistemas, vamos a ver cómo las células responden, ¿sí?, a estos dos tipos de controles. Y ahí vamos a aprender cómo controlan estas funciones metabólicas. ¿Se entendió lo que dije? ¿O vuelvo a repetir? ¿Lo puede volver a repetir, profe, por favor? Sí. Cuando nosotros estudiamos célula, allá hace tiempo y lejos, estuvimos trabajando sobre la membrana plasmática, o sea, ese continente de la célula. Hablamos sobre cómo estaba formado, cómo estaba estructurado, ¿se acuerdan? Los fosfolípidos, las proteínas, los hidratos de carbono, el colesterol. Y después de eso hablamos de la función de la membrana plasmática, que era ser, digamos, semipermeable, tener permeabilidad selectiva. Y ahí aprendimos acerca del transporte pasivo y del transporte activo. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Que no gasta energía, que gasta energía. Bien. Estas células, además, se comunican entre sí. Y cuando vimos célula, no vimos los tipos de comunicación y señalización, porque es de esta manera que las células se ocupan de este control nervioso y endocrino. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿puede ser que lo de los procesos vitales, lo del metabolismo, respuesta, movimiento, es eso? Después crecimiento, todo lo de la célula. Claro, pero nosotros cuando estuvimos hablando de la estructura de la membrana y del transporte pasivo y activo, no tocamos mucho, digamos, no profundizamos mucho acerca de eso que vos acabas de mencionar. ¿Por qué? Porque todo eso que Dayana acaba de decir se logra a partir de estos dos controles que acabo de escribir en el chat, del sistema nervioso y del sistema endocrino. Por eso es necesario, para entender este tipo de control, digamos, esta función vital de control, entender cómo las células toman, ¿sí?, ese control. Para eso, me esperan un cachitín, esperen un segundo, no sé por qué, cuando abro el Zoom se me cierra lo que abrí para mostrarles, no sé, no lo puedo entender. Esperen, bien, lo abrí. Vamos a ver entonces, para entender cuáles son esas funciones metabólicas que las acaba de nombrar Dayana, vamos a
trabajar hoy sobre señalización o comunicación celular. ¿Sí? Volvemos a aquella membrana plasmática. Y todo esto es para entender a los dos tipos de controles, nervioso y endócrino. Bien, ahí se abrió el documento. Esperen un cachito. No sé cómo dijo, señalización. Señalización o comunicación celular. Y ahí voy a compartirles pantalla. Es un documento en PDF. Después obviamente se los voy a subir al Classroom, así que quédense tranquilos. Pero lo vamos a ir recorriendo juntos. Bueno, tiene una breve introducción y vamos directamente a los tipos de comunicación celular. Ustedes se acuerdan que, vuelvo a repetir, habíamos trabajado en la estructura de la membrana plasmática y habíamos hablado de la función de esta membrana plasmática. Me estoy refiriendo a la función de permeabilidad selectiva. Ahí hablamos de transporte pasivo y activo. Lo que pasa es que nosotros trabajamos sobre el transporte pasivo y activo, dijimos, hay moléculas, hay sustancias que ingresan, que egresan, vimos lo que era la endocitosis, que bueno, tenía un gran gasto de energía, pero nunca supimos de dónde venían esas cosas, ni a dónde iban, y yo tampoco se las dije, ¿bien? Ahora vamos a ver de dónde vienen y hacia dónde van, que generalmente es otra célula, ¿sí? Ese transporte pasivo y activo a través de la membrana se da para que una célula pueda hablar con la otra célula, se puedan comunicar. ¿Cómo se comunican? A través de señales. Bien. Y vamos a la base de la comunicación, ¿sí? Si hablamos de comunicación entre nosotros, sabemos que hay un emisor y un receptor. Esto lo estudiaron en el colegio 80 millones de veces. En este momento yo sería la emisora, la que estoy hablando, y ustedes todos serían los receptores. ¿Bien? En las células pasa algo parecido, ¿sí? No sé si ahí se ve un dibujito, lo voy a centrar un poco más. Tenemos una célula emisora, que es la que va a emitir la comunicación, a modo de señal, por supuesto, y tenemos una célula que tiene en su membrana un receptor. Ese receptor generalmente es una proteína muy específica, porque los receptores, recuerden que los que están en la membrana son muy específicos, no reciben cualquier cosa, sino reciben señales o sustancias químicas que se adaptan a la forma del receptor, ¿bien? Esa célula que contiene ese receptor específico se llama célula diana o célula blanco. Entonces, estas señales o esta comunicación va a ir de una célula emisora a una célula diana o blanco. Esta célula diana o blanco va a aportar un receptor que, recordemos, es específico. Estas sustancias, moléculas, cosas que la célula emisora le envía a la célula diana o blanco, las vamos a llamar, las vamos a denominar con un nombre general, que es ligando. Cuando yo hablo de un ligando, estoy hablando de una sustancia, una molécula, alguna estructura, la voy a llamar ligando, de manera general. Y fíjense que al costadito hay una célula que dice célula no diana, o no blanco. Y tiene tachado y dice sin receptor para ligando. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la primera característica que tiene la comunicación celular, ¿sí? Que es que esta comunicación es muy, pero muy, y subrayado, específica. ¿Cualquier señal llega a cualquier célula? No. Llega a las células que tienen el receptor específico para ese ligando. Esto tiene que quedar claro para después entender que si una neurona envía ligandos a otra neurona,
no van a llegar a las células del estómago, van a llegar a otras neuronas, que son las que tienen receptores específicos para los ligandos que emiten las neuronas. ¿Bien? Y que si una célula de una glándula endocrina, que es una hormona, su ligando, se emite, no va a llegar a cualquier célula, va a llegar a donde tiene que llegar, a las células que la tienen que recibir. ¿Bien? Entonces, sepan que esta comunicación entre célula emisora y célula diana o blanco es ultra específica. Sobre todo en las células que tienen que recibir ese ligando, esa comunicación. Por supuesto, este ligando, una vez que llega a ese receptor específico de la membrana de la célula diana o blanco, genera una respuesta. Ven que hay una flechita y dice respuesta. ¿Cuáles son esas respuestas? Justamente las que he mencionado de Diana. El desarrollo, el crecimiento, ¿sí? Cualquier respuesta metabólica de las que aprendimos, la reproducción de la célula, la fabricación de proteínas específicas, eso en síntesis de proteínas lo vimos, o la muerte, la apoptosis, ¿sí? La apoptosis celular también se da gracias a una señal que le llega a la célula que le dice, te tenés que morir. ¡Pum! La célula se muere. ¿Bien? Entonces, todo ese ciclo vital de la célula se realiza gracias a señales que provienen de otras células. Ya vimos un panorama y ya dijimos que ese control es nervioso o es endocrino. Por lo tanto, las células nerviosas, neuronas, y las células endocrinas, glandulares, son las que van a empezar a emitir señales durante toda nuestra vida, desde que somos una primera célula huevo o cigoto, desde la unión del óvulo y el espermatozoide, esa primera célula recibe señales o se autoenvía señales, ahora vamos a ver, que hacen que esa primera célula se empiece a reproducir, que todas las otras células se empiecen a reproducir para formar un embrión y posterior a eso un bebé, ¿bien? Y luego, por supuesto, esas células nerviosas y endocrinas son las encargadas de formar los órganos, de que estos órganos funcionen. Por lo tanto, vamos a decir que este control nervioso y este control endocrino controlan todas las funciones metabólicas y luego todas las funciones orgánicas del cuerpo humano. Parece un montón y todavía ni empezamos. Sí, Consulta, ¿esto todo que está explicando es por el sistema endocrino primeramente? no. Nervioso y endocrino. Ah, Por eso, por ahora no estamos hablando de un sistema solo. No. Por ahora yo estoy hablando de cómo se comunican las células y cómo las células reciben un control. Todo el tiempo voy a estar diciendo nervioso y endocrino, pero ustedes piensen en, bueno, ¿cómo se controla toda esta maquinaria? ¿Sí? ¿Cómo de una célula me convertí en esto? Bueno, gracias a esto que estamos aprendiendo. ¿Bien? Bien, profe, gracias. Esta entonces es la base de la comunicación entre dos células. ¿Sí? Bajo. Fíjense que todo lo que yo dije está todo escrito, así que después lo van a poder leer, no hay problema. Formas de señalización o de comunicación. Y vamos a empezar, ¿sí? Hay 4 tipos. Parácrina, autocrina, endocrina y por contacto directo. Se los dejo ahí para que lo vean. Parácrina, autócrina, endocrina y por contacto directo. Bien. La primera,
que es la señalización o comunicación parácrina, vamos a ubicar a estas células no pegadas completamente, y tampoco separadas, ¿sí? Vamos a decir que las células están medianamente cerca una de la otra, la emisora y la célula blanco o diana están cercanas entre sí, y que estas células se van a comunicar a través de mensajeros químicos. ¿Podría repetir, profe? Sí, en la señalización parácrina las células se encuentran medianamente cerca, o sea, ni pegadas ni alejadas, cercanas entre sí. Y se van a comunicar a través de mensajeros químicos. Generalmente esta comunicación, esta señalización entre células que están bastante cercanas entre sí, es muy útil para que puedan coordinar sus actividades de manera local. O sea, en el lugar donde están, ¿sí? No va a ir mucho más allá. Y un ejemplo claro de esa señalización parácrina es la señalización sináptica, es la sinapsis, ¿sí? La que se da entre las células del sistema nervioso, que son las neuronas. Entonces acá tenemos como un primer indicio. Las células del sistema nervioso se van a comunicar entre sí para actuar en conjunto a través de la señalización parácrina. Y lo van a hacer mediante sustancias químicas, mensajeros químicos. Los ligandos, que mencionábamos antes, estos mensajeros químicos, en el caso de la señalización parácrina en la sinapsis de las neuronas del sistema nervioso, se van a llamar neurotransmisores. Después nosotros vamos a ver en profundidad cuál es el proceso de sinapsis, en qué momento se da, cómo se hace, pero ahora nos vamos a quedar solamente con esto, ¿sí? Es un tipo de señalización parácrina, las células están cercanas entre sí, coordinan entonces la función local, y el ligando que mencionábamos antes de la célula emisora a la célula diana o blanco, o célula receptora, son mensajeros químicos, y en este caso se denominan neurotransmisores. Este dibujo de la sinapsis lo vamos a pasar, porque todavía no entramos en sistema nervioso, ¿sí? Yo después se los voy a explicar, de hecho, tenemos un simulador para trabajar con esto de sinapsis, por ahora lo pasamos. Bien, fíjense, acá tienen un primer dibujo donde tengo una célula emisora, una célula diana, estos puntitos rojos deberían ser los mensajeros químicos, esos neurotransmisores que nombramos recién, y fíjense que una célula envía una señal a una célula que está cercana. Miren el segundo dibujito que dice señalización autócrina. Era el segundo tipo de señalización, ¿no? Auto significa a sí misma. Una célula se envía una señal a sí misma. Y esto es justamente lo que sucede en cuanto al desarrollo, que Diana lo nombró al inicio, ¿sí? Nosotros somos la unión de un óvulo y un espermatozoide, que en primer lugar fue una primera célula denominada huevo o cigoto, o cigota, y de esa primera célula nos convertimos en un millón de células, millones de células. ¿Cómo se logra eso? Gracias a la señalización autócrina. ¿Sí? Las células se automandan mensajes diciendo te tenés que reproducir, te tenés que reproducir, te tenés que reproducir, y de esa manera de una célula se forman 2, de 2 se forman 4, de 4 se forman 8, y así hasta los millones de células que nos componen. De esa manera,
nos desarrollamos y crecemos. Hasta cierta edad, las células deben tener esta función autócrina, capacidad de reproducirse para crecer. Profe, ¿serían las del sistema inmune? Después, cuando nosotros crecemos, las células del sistema inmune trabajan mucho con señalización autócrina. También tienen parácrina, pero sí, tienen señalización autócrina. Gracias. Bueno, Profe, ¿cómo es que dijo capacidad de reproducirse? ¿Para qué? para desarrollarse y crecer. Ah, Bien. El tercer tipo de señalización es la señalización endócrina, ¿sí? Ya algo dijimos del sistema nervioso, que era uno de los ejes de control. Vamos entonces a la señalización endocrina, que tiene que ver con el segundo sistema de control. Y acá tenemos un tipo de señalización muy distinto al que vimos en la señalización parácrina. Acá tenemos dos células que están muy alejadas, tan alejadas que sí o sí necesitan al torrente sanguíneo para poder enviar la emisora su señal a la receptora. Y antes de seguir, se me va a cortar, así que voy a dejar de compartir, voy a cortar la reunión.